Hola hermanos y hermanas, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes para otro programa más de su canal Un Remanente Volverá. Agradecido por su audiencia en el video anterior que hablaba acerca de identificando al anticristo. Es un tema muy relevante. El canal tiene la dinámica de poder enseñar un poco en contexto ya lo que significa la profecía de Isaías para el fin de los tiempos. He dicho en muchas oportunidades que es la profecía que el Señor nos envió, nos mandó por vía de mandamiento a escudriñar sus palabras. No solamente tienen que ver con el Israel antiguo, sino con ese pueblo de Israel que tipifica al pueblo del Señor del fin de los tiempos, a saber, los santos de los últimos días, y cómo ese pueblo de Israel eh, a través de sus vida, de su historia, de cómo actuaron ante el Señor, puede darnos a nosotros ya, una visión de cómo serán los eventos del fin de los tiempos. Los detalles para poder encontrar la profecía cada vez que se ingresa allí, se estudia con ahínco, con dedicación, con oración, con ayuno, se hace más claro y se entiende mejor cómo ocurrirán los eventos. Para ello hemos dado mucho énfasis en la figura precursora del Señor antes del fin de los tiempos, pero el último capítulo vimos un poco acerca de su antagónico, ¿cierto? Identificando al anticristo, merecía sí o sí una segunda parte, independiente de las personas que pueda estar llegando, que hayan tomado el canal desde el principio o ahora último, pero se merecía la segunda parte para tener más detalles al respecto de esta figura. Vamos a subir la presentación, hay mucho que ver el día de hoy. Perfil del rey de Asiria, ¿cierto? Parte 2. El rey de Asiria hace mención al anticristo, como lo ve Isaías, ¿cierto? Y como lo ve Daniel también como el rey del norte. Vimos tres tipos tres partes anteriores, ahora vamos a ir a la cuarta, ¿ya? Que tiene que ver con tácticas de guerra. Vamos a partir de una vez, hay mucho contenido para hoy y no perdamos más tiempo. ¿Ok? Parte 4, tácticas de guerra. Su principal táctica de guerra es el engaño. Daniel lo describe como alguien que engaña a aquellos con quienes forja alianzas. Algunas naciones son conquistadas bajo el pretexto de la paz, lo que significa que él creará un tratado y luego incumplirá ese tratado. Isaías se refiere a esta misma idea como un pacto con la muerte. Muerte, como recordarás, es un seudónimo para el asirio. Isaías habla de algunos líderes eclesiásticos que hacen este tratado para protegerse. Por tanto, en Isaías 28, versículo 14 y 15 dice, por tanto, oíd la palabra de Jehová, oh burladores, que presiden a este pueblo en Jerusalén. Habéis supuesto, refugiándoos en el engaño y escondiéndose detrás de falsedades, haber pactado con la muerte. Al buscar refugio en el engaño, en vez de en Jehová, y al esconderse detrás de las falsedades, en vez de reconocer la verdad, los líderes de Efraín confían en su propio consejo, que se resume en un pacto con la muerte. La muerte dijimos que es un nombre en clave también para el rey de Asiria. Tal política conduce a la muerte a manos de la gente de la muerte de Jehová, que es el rey de Asiria, Babilonia. En el día del juicio de Jehová, habiéndose convertido en burladores de la palabra de Jehová, piensan escapar del azote diluviano, el poder del tirano supremo. Al rechazar el pacto de vida de Jehová, terminan en el Seol, el infierno o el inframundo. Uno de los ejemplos que tuvimos de este parámetro que se repetirá en el futuro es el mismo Acaz. Recuerden que Isaías fue y le pidió que pidiera una señal a Jehová para demostrar, ¿cierto?, al rey de Asiria, a los que estaban conspirando en su contra el reino de Judá, que Jehová estaba con él. Él rechazó esta oportunidad y prefirió hacer un pacto con el rey de Asiria en esa época. ¿Ok? Entonces, algo así es lo que va a hacer el rey de Asiria o el anticristo, ya con aquellos alianzas o naciones. Los va a engañar por medio de la paz. Sigamos. Este pacto o acuerdo se convierte en un asunto divisivo.
Aquellos que confían en que el rey de Asiria cumplirá su acuerdo son destruidos más tarde cuando ese rey comete un genocidio en masa. Este pacto con la muerte parece de naturaleza personal, más que colectiva, y podría estar relacionado con la marca de la bestia, que igualmente conduce a la muerte de aquellos que la toman sobre sí por la ira de Dios. Entonces, cuando vengan los eventos del fin de los tiempos, el pueblo del Señor, el pueblo del convenio de los últimos días, ya se va a enfrentar a esta prueba. Si va a aceptar los términos del nuevo imperio militarista que se va a posicionar del mundo conquistándolo, derrotando a la nación que hoy, al año 2024, durante muchísimos años, un par de siglos, domina la escena mundial, ¿cierto? Como cabeza de Babilonia, que proporciona las armas, la entretención al mundo y ha estado involucrado en todos los asuntos. Cuando este anticristo, con su alianza militarista, destruye a este pueblo, el pueblo del Señor también tiene que vivir esa prueba de fe. Si se ajusta a los nuevos términos del nuevo líder, el nuevo cacique, el nuevo sheriff, por decirlo así, en el mundo. ¿Ok? Entonces, simbólicamente tendrá esta marca que dice el Apocalipsis. Recordemos que el Señor también marcará a los justos. ¿Ya? No, ¿cómo lo harán? No lo sé. Pero en el Apocalipsis hay más detalles acerca de los 144.000 sellados para el Señor. ¿Qué más tenemos del rey de Asiria o el anticristo? Él es el ladrón. ¿Ya? Voy a marcar en rojo algunas funciones. El Señor advierte a sus discípulos justo antes de su crucifixión que en la segunda venida alcanzará al mundo como un ladrón. Dijo el Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a explayar un poquito más esta escritura. Y este motivo se repite, el del ladrón, varias veces. Por ejemplo, Pablo hace eco de este sentimiento. El Señor vendrá así como ladrón en la noche. Lo escuchamos de Cristo cuando dice: yo vengo como ladrón. Pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Estoy citando todas las referencias de las Escrituras. José Smith lo repite también tanto explícitamente en Doctrina y Convenio 106.4 como implícitamente en el 101.45. El Señor no es un ladrón, ni tampoco se compararía con él mismo. Pero lo que está diciendo, para aclarar esto, que es muy común escucharlo en toda denominación religiosa igual, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero lo que está diciendo es que está diciendo es que un cierto ladrón precederá su venida. Isaías nos deja saber inequívocamente quién será ese ladrón. Hace varias referencias al moderno rey de Asiria como saqueador, ladrón y merodeador. Ese es el ladrón que pillará desprevenido al pueblo del Señor y al mundo, porque su forma de ver cómo será la segunda venida, yo lo he dicho en el canal muchas veces. Pensamos que en un día X el Señor simplemente aparecerá, levantará un grupo de personas de diferentes denominaciones. ¿Ya? Hay algunas que creen más firmemente en esa profecía que es exclusiva de ellos. ¿Ok? Y de repente nos llevará a algún lugar, a su presencia sin ningún tipo de cambio, ninguna exigencia más, y empieza a barrer el mundo él mismo por tempestades, terremotos. Pero el patrón es que él siempre ha ocupado a una figura humana, ¿ok? A un ser con ambiciones, con maldad, satánico, ¿ok? Para poder castigar al pueblo que él le entregó el convenio, que no estuvo a la altura después de darle tantas oportunidades. Sigamos. Daniel registra que los asirios comienzan por entrar en las partes más fértiles y esparcen entre ellas el botín y las riquezas. Y después de haber tenido éxito en las partes más pequeñas del país, procederán a las fortalezas. Entonces, todo un plan.
Y tenemos este motivo para esta figura del anticristo como un ladrón, ¿cierto? Porque sorprenderá al mundo, porque primero lo va a hacer por engaño y quizás muchos no piensen que esa figura iba a actuar de esa manera. Lo vimos en parte del capítulo anterior. Segundo punto, muy fuerte, la verdad, pero este tipo o esta figura comete genocidio masivo. Tenemos dos referencias, al igual que Stalin o Hitler antes que él, el rey de Asiria de los últimos días intentará cometer un genocidio en masa. Al describirlo, Isaías tuvo dificultades para encontrar un paralelo, alguien que se pareciera a él en la antigüedad y que fuera lo suficientemente salvaje y brutal. Al parecer no lo encontró propiamente tal, por lo que a menudo Isaías recurrió a la imagen del diluvio, comparando a Siria con el diluvio de Noé. Y pasará por Judá, y anegará, y pasará hasta la garganta, y con la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Y pondré a cordel el juicio, y aplomada la justicia, y el granizo. Ojo, son palabras en claves para esta figura, el granizo, ¿ok? Barrerá el refugio de la mentira, y las aguas anegarán el escondrijo, porque esto será para mí como las aguas de Noé. Pues como juré que las aguas de Noé nunca más pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaría contigo ni te reprendería. Sin embargo, Isaías no es el único que utiliza esta imagen, también la vemos en otras partes de las Escrituras, generalmente pronunciada por el Salvador. El Señor también dijo, mas como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre, porque será con ellos como en los días antes del diluvio. Porque hasta el día en que Noé entró en el arca estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces tenemos todas estas referencias bajo estos términos. Entonces, ¿qué ocurre normalmente en las escrituras? Cuando estamos en la superficie de las escrituras, en las capas superiores, y leemos todos estos versículos que están ahí por un par de mil de años, ¿cierto? Solamente vemos la parte superficial de la escritura y asimilamos a otro tipo de interpretación. Pero cuando entendemos o nos esforzamos de comprender la manera de profetizar de los judíos, porque te lo escribieron ellos, el cristiano moderno del occidente normalmente se ha apoderado de las interpretaciones, incluso despreciando a ellos mismos de los cuales salió la palabra. Pero cuando comprendes todas estas alegorías, estos simbolismos, estos nombres en claves, ¿ok? Las figuras toman un ribete distinto. Entonces tenemos que ser ladrón, ¿cierto? Una función de ladrón que vendrá en la noche, pillará desprevenido al mundo. Su objetivo es conquistar, no le va a importar a que tenga que barrer o matar o asesinar en ese ámbito. Es muy cruel, es muy terrible su función, lo que él realizará cuando llegue a su oportunidad o su instancia. Sigamos con la misma dinámica. Cualquiera, pues, que me oye, seguimos con el Señor mismo, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Nuevamente tenemos la figura de lluvia, ríos, vientos, ¿ok? Son formas para expresar este poder del fin de los tiempos. Cuando el Señor compara la segunda venida con un diluvio, es otra referencia implícita a Siria o a este imperio militarista con su anticristo. Al igual que el antiguo diluvio de Noé,
Habrá una matanza en masa de millones de personas, destrucción de propiedades, medios de vida, cosechas, ciudades, recursos, etcétera. Hay poco que podamos hacer para detenernos, aparte de prepararnos física y espiritualmente. Otra táctica militar utilizada por los asirios es lo que se podría llamar la política de la tierra quemada. Se trata de una estrategia militar sucia, prohibida por las convenciones de Ginebra de 1977, que consiste en destruir todo lo que un enemigo necesita para luchar en una guerra. Puede tratarse de la destrucción de alimentos, agua, madera, infraestructura, herramientas, animales, plantas, fuentes de energía. Isaías nos ofrece el relato más desgarrador de esto. Describe ciudades enteras arrasadas en una sola noche, multitudes de personas reducidas instantáneamente a cenizas, y así como granjas y ganadería arruinadas para siempre. Cuando Isaías habla de ciudades, muchas veces la parte metafórica o el simbolismo es cuando habla de los bosques, cuando habla de árboles, está hablando de personas, piedras también de personas en diferentes categorías o a veces de los metales. Ese es el simbolismo y la alegoría del libro de Isaías. Esa es la manera en cómo él pudo describir lo del fin de los tiempos. Vuelvo a recordar lo que siempre he dicho, Isaías se lee en dos capas de tiempo, la histórica, en cumplimiento directo de la casa de Israel y de Judá, ¿ok? Y de un pueblo del convenio del fin de los tiempos. Por eso que el Señor envió a escudriñar ese libro y entenderlo bajo ese contexto. No era para que estuviéramos historia, no aprendiéramos los nombres de memoria. Cada cosa que ocurre ahí tiene un patrón del fin de los tiempos. En el libro de Mormón encontramos la destrucción de Amonía en un solo día. También es un tipo, tipifica la ruina que aún está por sobrevenir a todos los hombres a manos de los asirios. La tierra quedará despojada de sus árboles. Los arroyos se convertirán en lava, la tierra en azufre y la tierra en brea ardiente. Un campo que una vez fue fértil quedará convertido en un desierto humeante para siempre. Grandes franjas de la población impenitente serán quemadas vivas y tendrán temor, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Se dolerán como mujer que está de parto, se asombrarán el uno al otro, sus rostros serán como llamas. Por eso es que las escrituras, hermanos, hermanas, o el que esté escuchando allí, espero que independiente si pertenece o no a esta línea religiosa a la cual yo pertenezco y que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Por eso es que las escrituras repiten con frecuencia que hay que arrepentirse y dar buen fruto o ser cortados y echados al fuego. El resultado de muchas parábolas como la alegoría del olivo y la parábola del trigo y la cizaña, que es que muchos son atados en manojos de su propia creación y quemados con el campo. Esta parte o esta función de esta figura del anticristo, yo le nombro durante todo el tiempo el rey de Asiria, que es así como lo vio Isaías en su visión, porque lo comparó al rey de Asiria de su época, que llevó cautivo a las 10 tribus. Esta parte debe ser sin duda de la abominación desoladora, cuando él ya toma esas riendas. He compartido una serie de capítulos acá acerca de 4 fases ante la segunda venida, ¿cierto? Principio de dolores, persecución, y creo que está en esta enlazada persecución y todo lo que estamos viendo, lo que está actuando él como táctica militar ya es la abominación desoladora. Está arrasando por la tierra. Humillación de los enemigos. Esta parte es muy fuerte. Es muy fuerte porque al menos acá en este lado de Occidente y Sudamérica, América, vamos a decirlo, no nos ha tocado vivir guerras sangrientas. Han habido temas internos en algunos países, todos los conocemos, pero no ha habido este nivel de decadencia, ¿cierto? De la guerra como puede estar ocurriendo hoy mismo, la guerra ruso-Ucrania u otros eventos más, otras invasiones que han habido. África también adolece mucho de estas guerras civiles y cosas terribles que ocurren.
Él se va a dedicar, este anticristo, a la humillación de los enemigos. Las escrituras destacan que muchos enemigos del rey de Asiria serán sometidos a humillación pública. Aunque este versículo puede ser figurativo en un sentido, también apunta a la deshumanización infligida a las víctimas del rey de Asiria o el anticristo. Las barbas y el cabello, que eran símbolos de orgullo para los judíos antiguos, ilustran hasta dónde llegaba para degradar a sus enemigos. Esto también puede aplicarse a las mujeres. Algunos de los miembros de la alianza siria serán mucho más despiadados y estrellarán a los niños en pedazos delante de sus padres y violarán a las esposas delante de sus maridos. Destrozarán a los niños y no tendrán piedad del recién nacido. Muchos serán atrapados y llevados cautivos por el rey de Asiria. De hecho, una de las historias que se repiten con más frecuencia en todos los libros canónicos es la de Israel rompiendo sus pactos solo para ser puesto en esclavitud. Israel es llevado cautivo 7 veces solo en el libro de los jueces. Son llevados cautivos a Egipto, nuevamente a Asiria, luego a Babilonia, Grecia, Roma. Y nada de esto considera los casos de cautiverio del libro de Mormón, como el pueblo de Alma o el pueblo de Limi, la gente en ciudades cercanas de Amonía. Es terrible lo que realizará esta persona. No tendrá compasión con nadie que se interponga en su camino. Esto está en las Escrituras como un patrón. La tipología bíblica da cuenta de aquello. Me gustaría que todo pudiera ser como normalmente pensé hace 2 años que era, tal como la mayoría, que el Señor vendría en un día X y simplemente nos recibiría, pero está decretado todos los eventos y somos parte de esos eventos, salvo que reconozcamos a su precursor y podamos salir tal como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto hacia un éxodo. Él te estará por encima de todo. Para protegerse, el rey de Asiria utilizará tecnología para ocultarse muy por encima de la tierra. O bien se instalará en una estación espacial, o volará en un avión o helicóptero mientras comete un genocidio masivo. Pero lo más probable es que sea lo primero. Hay del que codicia con mala codicia su casa, para poner en alto su nido y librarse del poder del mal. Porque tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. El asirio, el anticristo, se pondrá en una posición en la que pueda ser librado de la destrucción que él mismo causará o de cualquiera que intente hacerle daño. Interesante eso. Como digo, son cosas normales ocurriendo en circunstancias con lo que hay en la humanidad. La tecnología ha avanzado a tal nivel que pueden estar en el lugar que deseen a altura, mientras ocurre todo en la Tierra. No podíamos dejar de lado una de las tácticas que lo utilizará. Después de un punto tendrá tanto poder del maligno, conocerá tanto la tecnología que pueda tener a su favor, que realizará esta guerra espiritual. En el templo él hará milagros como si fuera Cristo, de tal manera que muchos santos le creerán, porque no recibieron el amor de la verdad. Aquellos que creen en él buscarán hacerlo su rey, como se mencionó anteriormente. Por el contrario, aquellos que aman la verdad lo percibirán por quien es y lo considerarán un fraude, lo que los convertirá en un blanco especial de los asirios. En esta división, el rey de Asiria facilitará la apostasía de muchos de los santos. Y esta es la importancia cuando el Señor decía que los escogidos, aunque José Smith lo aclara mejor cuando decía que los escogidos podrían ser engañados, en estricto rigor, si hemos preparado, hemos cultivado, hemos plantado la semilla de la verdad, buscando la señal del fin de los tiempos, de la mano del Señor, pidiendo revelación, no debiéramos ser engañados. Debemos estar dispuestos a morir para no seguir a este rey de Asiria. Debe notarse que para engañar a tantos de los santos, se nos da implícitamente una edad relativa, género y etnia de este hombre. También se debe entender que no podría ser alguien demasiado conocido,
ya que la mayoría de la gente vería fácilmente la artimaña. El Apocalipsis nos da la primera pista de lo que este hombre es capaz de hacer, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y revivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Él va a exigir esto en un punto, que le adoren, que adoren a su alianza. El libro apócrifo, La Ascensión de Isaías, encontramos esta descripción de algunos de los milagros que él realizará. Dice, este gobernante en la forma de ese rey vendrá, y vendrán con él todos los poderes de este mundo, y le escucharán en todo lo que él desee, y a su palabra saldrá el sol por la noche, y hará aparecer la luna a la hora sexta, y todo lo que ha deseado lo hará en el mundo. Hará y hablará como el amado, y dirá, yo soy Dios, y antes de mí no ha habido ninguno. Y todos los pueblos del mundo le creerán en él, y le ofrecerán sacrificios, y le servirán diciendo, este es Dios, y fuera de él no hay otro. Y la mayor parte de los que se hayan asociado para recibir al amado, él se volverá en pos de él, y habrá el poder de sus milagros en cada ciudad y región, y pondrá su imagen delante de él en cada ciudad. Como cada figura antigua, todos llenan de estatuas las ciudades para ser adorados como salvadores en una circunstancia específica. Eso está por doquier en la historia de la humanidad. Él no será la excepción. De hecho, él califica como la mayor suplantación al creerse Dios. Él lo declarará. Por lo tanto, sabemos que el Señor no viene en esa forma. El Señor no requiere eso de su pueblo. Y todas estas imágenes que él ya dejó claro en la antigüedad, que aborrecía que el pueblo lo hiciera. Como referencia a la sexta hora, según la manera judía de calcular el tiempo, se refiere a las 12 del mediodía. Por lo tanto, según este relato de la ascensión de Isaías, él hará que la luna aparezca al mediodía, ya sea porque es capaz de fabricarla tan bien con tecnología o porque tiene conocimiento previo de los eventos cosmológicos que le dan un poder innato para engañar. Independientemente de cuál sea, le dará un gran poder sobre los corazones de las personas en todas las ciudades del mundo. La gran mayoría de la humanidad no espera que el Cristo venga. La gran mayoría no cree en Cristo. La gran mayoría ni siquiera cree que hay un Dios en sí mismo. Entonces, cuando vean a una persona con todas estas capacidades, ¿cierto? De anticipar cosas, las personas podrán decir, bueno, no creí en toda mi vida en nada, ni en Cristo, ni en ningún tipo de deidad. Entonces, este debe ser algo, porque veo que está ocurriendo, haciendo todas estas cosas, todos estos milagros. O aquellos que no profundizaron y que sí creen en Cristo, pero no profundizaron lo suficiente, pueden decir, me parece que sí es, y van a ser engañados. ¿Me comprenden? Por eso que su éxito es total prácticamente, porque entre la destrucción que realiza y lo que lo siguen, es solamente un grupo muy pequeño que califica para ser llevado al éxito por al éxodo, perdón, por el siervo de Jehová y purificarse en ese peregrinaje hasta construcción. Porque debemos dar cuenta de eso. Es simple. La mayoría del mundo no cree en Dios y la otra gran mayoría no cree que Cristo es un Salvador o vino a cumplir alguna función específica. ¿Algún preludio antes de su ataque? Antes de la llegada de los asirios para purificar a América, habrá un efecto dominó de acontecimientos que sucederán en la patria de Sión. Se nos habla de acontecimientos que sucederán dentro de la iglesia
y de acontecimientos que sucederán en América en general. Dentro de la iglesia recordamos Doctrina y Convenio 112, comenzaré por mi casa, dijo el Señor. En primer lugar, los acontecimientos que suceden dentro de la iglesia son preparatorios. Habrá un periodo de advertencia de 3 años sobre la invasión de Asiria. Esto lo tengo acá en un capítulo que se llama Una advertencia profética antes del fin. ¿Ok? El simbolismo que compartí esa vez fue cuando Isaías estuvo 3 años y un poco más y anduvo descalzo. Ese es un patrón, porque enviará a su siervo el Señor y durante ese periodo llamará al pueblo a arrepentimiento. Ya sabemos cuál es la base central. En la antigüedad, en el libro de Mormón, era Saraemla. Hoy tenemos otra ciudad como base central. Habrá un periodo de advertencia de 3 años, comunicado por un siervo del Señor, cuya misión, entre otras cosas, será advertir a los gentiles que se arrepientan o serán destruidos. Parece que hablará en los pasillos del Congreso ante el presidente. Isaías 7 se nos dice que este siervo será rechazado y desfigurado por los gentiles del pacto, lo que en última instancia servirá como catalizador para la invasión a Siria. El telón de fondo de los acontecimientos dentro de la iglesia será el colapso de los Estados Unidos. No he querido nunca entrar en el nombre en clave que vio Isaías del fin de los tiempos para la nación que se sentaba sobre las muchas aguas. Perdón, para la nación que era parte de la cabeza de Babilonia. Y el nombre en clave para esta nación, en el libro de Isaías, cuando él ve esta visión, ve cómo ocurren los acontecimientos, cuáles van a ser los primeros que van a ocurrir, y ve esta gran nación, él todo lo compara con lo que él tenía a su alrededor, personas, instituciones, naciones, pueblos, lugares. ¿Ok? Cuando él tiene esta visión, él equipara a los Estados Unidos con el Egipto de su época. ¿Ok? El Egipto de la época de Isaías estaba en decadencia, ¿cierto? Político, económicamente y religioso. Ese es el nombre que él ocupa. Como dije, no había querido ahondar en esto. Para la nación que él ve del fin de los tiempos, que actúa de la misma manera que Egipto. Era Egipto donde el pueblo de Israel también depositaba su confianza para ser protegido por otras naciones. Pero en esa época Egipto no tenía el poder para enfrentar al rey de Asiria. Entonces, mucho ocurrirá allí, hermanos y hermanas. John Taylor tuvo una visión para los que quieran buscar acerca de qué pasaba en una visión que tuvo él yendo por América, por Estados Unidos. ¿Ok? Esto podríamos decirlo como un preludio. Un preludio. Estas palabras son de quien subió el post y me sumo a él, a esa persona directamente y digo textual, porque siento lo mismo. Mi propósito al escribir o compartir este extenso artículo no es incitar temor acerca del architirano de los últimos días. Nada de lo que he escrito o he compartido en el canal, estoy hablando, representando estas palabras en mi nombre, es más gráfico o sensacionalista que las escrituras. Las escrituras hablan de estos eventos. Aquel que estudia las guerras o las invasiones entre los mismos casas de Israel y Judá, entre sus pueblos, entre las mismas tribus, vieron lo despiadada que eran y los eventos que se escriben allí. Pero todo esto que comparto tiene como objetivo servir como un recurso para aquellos que quieren, desean y sinceramente saber más acerca de él, del anticristo, y para aquellos que quisieran un perfil para reconocerlo mejor. Veo que se hace con bastante frecuencia la pregunta: ¿dónde podemos encontrar al anticristo en las escrituras? La respuesta simple es: está en todas las escrituras. Pero Isaías y Daniel son probablemente los dos primeros lugares en los que comenzaría a buscar si quisiera saber más acerca de él. Tampoco considero que lo que he compartido en este extenso artículo sea exhaustivo sobre el tema. Puede haber errores, sin duda, puede haber equivocaciones. El post se centraba básicamente en Isaías y Daniel, pero casi al punto de excluir a profetas tan poderosos con visión del fin de los tiempos como Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Zacarías, algunos contemporáneos.
con el mismo Isaías. Estuvieron bajo su tutela, su mentoría. Ok, hermanos y hermanas, ya estamos por finalizar el capítulo. También debo señalar que no pretendo ser un experto en el tema. Puede haber aspectos del tema en los que me haya equivocado, como dije recién. Se trata del post de ceñirse a lo que uno sabe y ve las escrituras, que en el patrón escritural de la profecía de Isaías, que son principalmente rasgos de personalidad, vimos tácticas de guerra, su ascenso al poder, mientras me mantengo alejado de cosas de las que no estoy tan seguro, como la secuencia precisa de los acontecimientos. Esto es lo que puedo decir definitivamente. Tan cierto como el Señor vive, Él vendrá, esta figura. Antes de que el Señor aparezca en gloria en las nubes y se inicie el milenio, Él vendrá. También vendrá el siervo del Señor, su precursor. ¿Ok? Para terminar una escritura, he aquí, os he hablado estas cosas concernientes a los judíos, y además después de la tribulación de aquellos días que vendrán sobre Jerusalén. Si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque en aquellos días también se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, de ser posible, aun a los mismos escogidos, que son los elegidos según el convenio. ¿Ok? Vamos a finalizar este capítulo. Espero que lo puedan investigar. Como digo, todo está en sus manos, sea quien sea esté llegando al canal. Hay que ir a estas cosas determinadas que yo recibí en mi vida y que tienen que ver con mapear, ¿ok? De mejor manera los eventos del fin de los tiempos. No podemos saber todo, por favor. Compartí en un post el sentimiento de anticipación también nos engaña, porque queremos buscar por todos lados, ramificar, pero no vamos a la fuente, que es el Señor mismo, y sobre todo en un libro tan poderoso como Isaías. Es el libro del fin de los tiempos. Cada personaje que aparece allí representa a alguien del fin de los tiempos. Diferentes nombres, diferentes naciones, pero es exactamente lo mismo. Muchísimas gracias a todos. Compartan, independiente de, es importante tener una referencia acerca de los eventos del fin de los tiempos. Así que nos vemos la próxima semana. Como les dije y les recuerdo, subo 2 capítulos seguidos y en una semana no. Este sería el primero de la secuencia de 2 capítulos seguidos. Así que la próxima semana vamos a grabar nuevamente algo para entender un poco cuándo invadirá el asirio y vamos a hacer un poco más detallista con Isaías 19, con el nombre en clave Egipto, para la nación que hoy, que hoy eh, es líder de Babilonia a nivel mundial. Así que eso, cuídense muchos y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós, que tengan una linda semana.